Carlos Eduardo, bienvenido. Gracias, Néstor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes de BIS Televisión. A tus órdenes, te escucho. Sí, el panorama. ¿Cuál es el panorama? Estos temas polémicos, la moción de vacancia, la moción de interpelación, el trabajo que está desarrollando el legislativo en este momento, en un escenario además que hemos comentado de la información de están en el mismo nivel de desaprobación tanto el presidente de la República como la presidenta del Congreso de la República. En ese escenario, ¿cuál es la visión del analista y del docente universitario, Carlos Eduardo? Bueno, creo que estamos asistiendo a un escenario que tiene más de lo mismo, que paradójicamente el voto de confianza se da en un ambiente de desconfianza. Desconfianza del Ejecutivo hacia el Parlamento y desconfianza del Parlamento hacia el Ejecutivo. O sea, del voto de confianza tiene el título, el sello, pero no tiene nada de realidad. Y permíteme, Néstor, como académico, señalar dos cosas que nos deben preocupar. Uno, en la presentación de fondo del primer ministro Torres, uno esperaría encontrar propuestas innovadoras, creativas, que respondan supuestamente a una ideología de cambio. Sin embargo, es más de lo mismo. Reitero que muchas de las promesas altisonantes como la segunda reforma agraria, el tema de la constituyente, el tema de no más pobres en un país rico, no tienen asidero real en programas específicos y concretos que permitan sacar adelante la gestión del Estado. Sin embargo, la segunda observación que tenemos que hacer como interesados en la estructura política y social del país es que pese a ello, y ojalá eso se mantenga, el Estado sigue funcionando más o menos bien. Y aquí hay una hipótesis interesante de mi colega, el doctor Tanaka, que sostiene que hay una burocracia de oficio bastante competente en muchas áreas, no en todas obviamente, que se mantiene por ahora bastante impermeable a los cambios políticos. Y eso me preocupa, porque si este gobierno va a continuar cambiando personas competentes por incompetentes en puestos claves, esa autonomía relativa de la acción del Estado se va a perder. Entonces estamos perdiendo eficiencia aparte de no tener rumbo y norte. Reitero entonces dos pensamientos claves. Estamos sin norte, estamos sin una ruta clara a seguir, todo se agota en la coyuntura, en a qué ministro pongo, a quién cambio, qué dice Karen López, etcétera. Corto plazo, todo ello que no ayuda a la gobernabilidad bien entendida, que no es el tema de no me peleo, no critico, es el tema de qué rumbo tiene el país, hacia dónde vamos. Y lo segundo es que se empieza a deteriorar la autonomía relativa de la burocracia del servicio civil, que Perú lo tiene en mayor o menor medida, y que permitía que el Estado, con todos sus problemas, siga funcionando en forma más o menos eficiente. Serían mis dos primeras reflexiones, Néstor. La imagen presidencial y de la institucionalidad del Ejecutivo, que creo que eso es peligroso, y paralelo a ello, Carlos Eduardo, también es cierto el desprestigio del Congreso de la República con este escenario de voto de confianza que, como bien decía también Naupari, el doctor Naupari, ha sido un voto de autoconfianza para mantenerse en las curules. Esa es la situación. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en este escenario complicado y difícil, Carlos Eduardo? Creo que es una muy buena observación la del doctor Naupari, la suscribo completamente. Creo que nunca como ahora ha habido un alejamiento de credibilidad tan fuerte del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos, hombres y mujeres, con respecto al poder, ¿verdad? Creo que hay un alejamiento no solamente del Ejecutivo, sino del Parlamento, porque les interesa más la quincena que la gobernabilidad. Esa es la pura verdad, hay que decirlo claramente. Bastaba un cambio en 4 votos para que la no confianza progresara y no ha ocurrido eso, ¿no? Ahora, yo creo que nos quedan dos alternativas y permíteme solidarizarme contigo como periodista. El tema del ataque a la prensa adquiere en este contexto de vacío de poder y de desconfianza un rol protagónico. Creo que el ciudadano de a pie, como somos nosotros, tiene mucha más esperanza en la prensa misma, que tú representas tan dignamente, que en el propio Parlamento. Entonces yo creo que la prensa tiene que cumplir un rol clave en el término de denuncia, en el término de transparencia, en el término de exigencia a un ejecutivo que no funciona. Y por eso que me preocupa tanto los ataques que ha habido contra periodistas de todos los medios de comunicación, no solamente los medios opuestos, en la sesión de presentación del gabinete esta semana más temprano, ¿verdad? Y lo segundo que creo que es importante notar es que
este tema de falta de rumbo, de falta de coherencia, de falta de, digamos, de norte, no va a impedir que el Congreso siga interpelando uno a uno ministros, empezando por el de Salud, y ciertamente el que reemplaza al señor Silva es más de lo mismo. Entonces yo veo un escenario de deterioro lento, no creo que sea un deterioro inmediato, un deterioro lento, que no le hace bien ni al país ni a la ciudadanía, y esta idea de que estamos gobernando por el pueblo se convierte cada vez más en una falacia. Estamos hablando, Carlos Eduardo, de dos libretos, dos comportamientos del legislativo y del ejecutivo totalmente fuera del contexto de la realidad y de la necesidad de la población, sobre todo de la población de los más necesitados. Un escenario difícil en la que no se vislumbra, no sé cuál sea el concepto que tengas sobre la situación, pero pareciera que la situación está llegando a una situación insostenible, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque no solamente hablamos ya de desprestigio de la institucionalidad y de la gobernabilidad, el peligro que se tiene, sino también una pérdida de credibilidad ante la opinión pública. Y no solamente hablo de los peruanos de menores recursos y los más necesitados, aquellos que en las urnas dijeron son tiempos de cambios, tiempos que no se están dando en este escenario, de manera que la situación se torna más que complicada. ¿Qué actores deberían intervenir en esta situación que pueda hacer reflexionar a quienes están tratando de jugar y de actuar de acuerdo a sus intereses y no a los intereses que la mayoría está reclamando, Carlos Eduardo? Nos quedan dos alternativas. La prensa, ya lo dije, que tú también representas una de ellas, pero la calle también. Han habido varias manifestaciones, pero es curioso notar, vale la pena hacer un análisis, que estas manifestaciones todavía no convocan a los sectores más activos en contextos anteriores, a la gente joven, por ejemplo, la gente que no es de derecha, sino es de centro y de izquierda. Creo que esa movilización tiene que darse. Y me preocupa el contexto global, Néstor, porque no somos una isla. La guerra en Ucrania, la invasión desalmada de Rusia a Ucrania, tiene un efecto global en el precio del petróleo. Maduro debe estar muy muerto de risa porque ahora el petróleo está por encima de los $130 de barril, después de haber alcanzado niveles de menos de 40. Entonces, el petróleo es lo que se llama un commodity clave, va a implicar un incremento de los costos de la gasolina, que ya se está notando, y la gasolina es fundamental para transportar alimentos. Entonces, mi predicción, que no es desgraciadamente muy optimista, es que cuando el bolsillo de la gente se vea afectada, y lo va a hacer en los próximos meses, la capacidad de reacción de la calle, con la que no hemos contado con suficiente fuerza ahora, va a incrementarse y podría dar un contexto de mayor ingobernabilidad y quizás hacer reflexionar a los parlamentarios de que no importa su curul, sino importa su posición frente al país, y por lo tanto podría haber más margen para el tema de la vacancia, ¿no? Pues yo lo que veo es un contexto de falta de rumbo, mayor ingobernabilidad, más de lo mismo, pocos planes de reactivación económica. Hay dos datos que el Banco Central de Reserva nos acaba de dar que son muy preocupantes. La inversión pública ha venido cayendo en los últimos 5 meses. Y toda la teoría sostiene que la inversión pública es la locomotora, el ferrocarril, digamos, el caballo que jala la carreta. Porque sin duda, sin inversión pública, la inversión privada, que se ha estimado en nula en este año, va a seguir siendo muy pequeña. Súmese a esto el tema de la inflación de los productos básicos por el encarecimiento del petróleo y la gasolina. Tenemos un escenario de ingobernabilidad bastante preocupante que tiene por un lado el tema de falta de reactivación económica e inflación. Esa mezcla, ya lo conoce Alan García, Gobierno 1, es una mezcla explosiva. La población no va a aguantar una situación en la que hay desempleo, subempleo y merma de ingresos reales, inflación o incremento de precios periódicas de los bienes más esenciales que consume la población. Ese escenario es un escenario de enorme ingobernabilidad que haría que la calle tenga un papel mucho más protagónico del que ha tenido hasta ahora. Espero equivocarme, espero que no haya violencia, pero así lo veo yo. Prensa y calle son las únicas alternativas que yo veo como posible de hacer un cambio político a mediano plazo. Esa es la ruta y esperemos, con el optimismo que siempre creo que tenemos los peruanos,
podamos salir de esta situación, de este callejón sin salida. Hemos estado en peores momentos, Carlos Eduardo, y no lo dice la historia, sino lo dicen los hechos recientes de los últimos 30 años. Entonces, habrá que esperar con optimismo que la razón y que se imponga la gobernabilidad, la gobernanza, teniendo como objetivo, ayer comentaba también en algún momento uno de nuestros invitados que había que tener un objetivo común, y ese objetivo común se llama Perú. Entonces, pero ¿cómo lograr que razonen quienes son los actores principales en este momento, el Ejecutivo y el Legislativo, además de la sociedad organizada? Esa es una tarea que compete, creo, a los medios de comunicación, pero no todos los medios de comunicación están en esa línea, y lo sabemos por los poderes económicos que están detrás de ello. Pero hay una prensa alternativa, que de alguna manera estamos involucrados, y dentro de lo que es la responsabilidad social del comunicador, esperemos que eso tenga el resultado. La intervención de la Iglesia también nos parece, la Iglesia en su totalidad, no la Iglesia católica solamente, sino la Iglesia en su conjunto, creo que también tienen un papel importante en estos tiempos tan difíciles, Carlos Eduardo. De acuerdo, Néstor, la teoría nos dice que cuando las instancias que son legales dejan de ser legítimas, y esa diferencia es importante, legal es cumplir la ley, legítima es tener la credibilidad, la confianza de la gente. Cuando Parlamento y Ejecutivo van perdiendo confianza, aparecen como protagonistas otras instituciones en las cuales aunque no tengan legalidad, tienen legitimidad. La Iglesia es una de ellas, las ONGs, los colectivos organizados, la gente joven. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí hay un rol fundamental de la prensa también, que es otra institución de poder, el séptimo poder, digamos, del Estado, diría yo, o privado, y es hacer presión desde varios puntos de vista con los parlamentarios que no cumplen sus funciones, y con el tema de corrupción, que es un tema que la gente está mirando con mucha atención. Entonces yo creo que, una vez más, siento que a mediano plazo las únicas alternativas que nos quedan para ver alguna luz al fondo del túnel, porque ya no creo yo que el presidente vaya a cambiar su manera de gobernar, son la prensa libre, la prensa combativa, la prensa denunciante, la prensa plural, y por supuesto la calle, la protesta ciudadana, desde un contexto no solamente de ingobernabilidad, sino de encarecimiento de los medios de vida y falta de oportunidades. Y los jóvenes tienen que cumplir un rol fundamental y despertar del letargo en que todavía se encuentran. Totalmente de acuerdo, Carlos Eduardo. Gracias por la intervención. Sabemos que tienes obligaciones académicas importantes. Vamos a dejar para la próxima, si te parece, el papel de los jóvenes. El papel de los jóvenes entre las que nos incluimos. No solamente es un tema de edad, sino también un tema de actitud frente a los hechos, y creo que en esa línea estamos identificados. Gracias, Carlos Eduardo. Si hubiera algo más que esté quedando en el tintero en lo inmediato, adelante, por favor. Bueno, Néstor, un mensaje de esperanza. La democracia la hace la población, la democracia la hacen los medios, no solamente el Parlamento y el Ejecutivo. Tenemos que defender la democracia, es un valor fundamental, en un contexto global y nacional muy complejo, pero como tú dices, creo que el optimismo nos va a permitir salir adelante y mirar con esperanza, porque tiene todas las potencialidades para ser de verdad no solamente un país rico, sino un país próspero, justo y equitativo.